Una maestra nota que una niña llora todos los días, hasta que olvida su mochila con una revelación escalofriante. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. En la tranquila ciudad de Portland, Oregón, la Riverside Elementary School comenzaba otro año académico como cualquier otro. Los pasillos resonaban con las risas de los niños y el bullicio típico de una institución educativa próspera. Sin embargo, en el aula 3B, la profesora Jennifer había comenzado a notar algo que le inquietaba profundamente. Sophia, una niña de 7 años con cabello castaño y ojos que parecían demasiado grandes para su pequeño rostro, se había convertido en motivo de preocupación constante. Durante las primeras semanas del semestre, Jennifer observó un patrón que se repetía día tras día con una precisión que resultaba perturbadora. Cada mañana, Sophia llegaba a clases con puntualidad, pero su apariencia general sugería una falta de cuidado que contrastaba notablemente con el resto de sus compañeros. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de haber sido usada repetidamente, y su cabello frecuentemente presentaba nudos que indicaban una falta de atención en su cuidado personal matutino. Lo que más llamaba la atención de Jennifer era el comportamiento de la niña durante el recreo. Mientras otros estudiantes corrían, jugaban y se relacionaban entre sí con la energía típica de su edad, Sophia tendía a aislarse. Se sentaba sola en un rincón del patio, observando a sus compañeros desde la distancia, pero nunca participando activamente en sus juegos. El patrón más alarmante se manifestaba consistentemente después del recreo. Al regresar al aula, Sophia se dirigía a su pupitre con movimientos lentos y deliberados. Una vez sentada, comenzaba a llorar silenciosamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que emitiera sonido alguno, como si hubiera aprendido a suprimir cualquier expresión audible de su angustia. Jennifer, con más de 15 años de experiencia en educación primaria, había desarrollado un instinto agudo para detectar cuando un estudiante enfrentaba dificultades en casa. Los signos en Sophia eran inequívocos: fatiga extrema que se manifestaba en constantes bostezos durante las lecciones, dificultad para concentrarse en tareas simples que otros niños de su edad completaban sin problema, y una reticencia notable a participar en actividades grupales. La profesora comenzó a documentar meticulosamente estas observaciones. Registraba la hora exacta en que Sophia mostraba signos de angustia, las circunstancias que parecían desencadenar episodios de llanto, y cualquier comentario que la niña pudiera hacer durante las escasas ocasiones en que se comunicaba verbalmente. Durante la tercera semana de septiembre, Jennifer decidió intentar un acercamiento más directo. Aprovechando un momento en que el resto de la clase estaba ocupado con una actividad de lectura independiente, se acercó al pupitre de Sophia con la intención de entablar una conversación casual. La reacción de la niña fue inmediata y reveladora. Sus ojos se llenaron de pánico momentáneo, y su cuerpo se tensó como si esperara algún tipo de reprimenda o castigo. Jennifer ajustó su enfoque, adoptando el tono más suave y reconfortante que pudo, pero Sophia se mantuvo en silencio, limitándose a asentir o negar con la cabeza ante las preguntas más básicas. Cuando Jennifer preguntó sobre su familia, la respuesta de Sophia fue vaga y evasiva. Mencionó que su padre, Robert, trabajaba durante horarios nocturnos, pero no pudo especificar en qué consistía exactamente su empleo. Respecto a su madre, Amanda, indicó únicamente que siempre estaba muy ocupada con responsabilidades que la niña no logró articular claramente. La falta de información específica sobre la dinámica familiar aumentó las sospechas de Jennifer. La experiencia le había enseñado que los niños típicamente están ansiosos por compartir detalles sobre sus padres, mascotas, actividades familiares y rutinas domésticas. El silencio de Sophia en estos temas era anómalo y preocupante. Durante las siguientes observaciones, Jennifer notó que Sophia frecuentemente llegaba a la escuela sin haber desayunado. Esto se hizo evidente cuando la niña mostraba signos claros de hambre durante las primeras horas de clase, incluyendo sonidos estomacales audibles y una concentración disminuida que mejoraba notablemente después del almuerzo escolar. La profesora también observó que Sophia parecía tener un miedo desproporcionado a los ruidos súbitos. Cuando sonaba la alarma de incendios durante los simulacros programados, o cuando otros niños gritaban durante el recreo, Sophia se sobresaltaba de manera exagerada y necesitaba varios minutos para recuperar su compostura. Estos signos acumulativos llevaron a Jennifer a tomar la decisión de contactar oficialmente a los padres de Sophia. Según el protocolo escolar, programó una reunión para discutir el rendimiento académico y el bienestar general de la estudiante. La respuesta de la familia a esta solicitud sería el primer paso para determinar si las preocupaciones de Jennifer tenían fundamento válido. El día en que Jennifer envió la nota solicitando la reunión familiar, observó una reacción particular en Sophia. La niña recibió el sobre con manos temblorosas y, por primera vez en semanas, hizo contacto visual directo con su profesora. En esos ojos, Jennifer detectó algo que la inquietó profundamente. No era solo tristeza o fatiga,
sino un miedo genuino ante la perspectiva de que sus padres fueran contactados por la escuela. Esa tarde, mientras organizaba su aula al final del día escolar, Jennifer no podía dejar de pensar en la expresión de terror que había visto en el rostro de Sofía. Una sensación creciente le indicaba que estaba a punto de descubrir algo mucho más serio de lo que inicialmente había imaginado. La reunión programada con los padres de Sofía estaba establecida para un viernes por la tarde en el aula de Jennifer. La profesora había preparado meticulosamente una serie de preguntas diseñadas para obtener información sobre la situación doméstica de la niña sin sonar acusatoria o confrontativa. Su objetivo era comprender mejor las circunstancias que pudieran estar contribuyendo al comportamiento preocupante que había observado. Robert y Amanda llegaron exactamente a la hora programada. Robert, un hombre de complexión robusta y cabello oscuro, vestía ropa de trabajo que sugería empleo en construcción o mantenimiento. Sus manos mostraban callos y manchas que confirmaban trabajo manual regular. Amanda, por el contrario, presentaba una apariencia más cuidada pero notablemente nerviosa. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su vestimenta sugería un esfuerzo consciente por proyectar una imagen de madre responsable. Desde el momento en que ingresaron al aula, Jennifer detectó una dinámica inusual entre la pareja. Robert dominaba inmediatamente la conversación, respondiendo a preguntas dirigidas específicamente a Amanda e interrumpiendo cuando ella intentaba expresar sus propias opiniones. Esta dinámica se intensificó cuando la discusión se centró en los horarios y rutinas domésticas de Sofía. Cuando Jennifer preguntó sobre los hábitos de sueño de la niña, Robert proporcionó respuestas vagas e inconsistentes. Afirmó que Sofía se acostaba regularmente a las 8 de la noche, pero cuando se le solicitaron detalles sobre su rutina nocturna, sus explicaciones se volvieron confusas y contradictorias. Mencionó que la niña a veces tenía dificultades para conciliar el sueño debido a pesadillas, pero no pudo especificar la frecuencia o naturaleza de estos episodios. Amanda, durante esta discusión, mostró signos evidentes de ansiedad. Evitaba el contacto visual directo con Jennifer y constantemente manipulaba un pañuelo de papel entre sus manos. Cuando intentó añadir información sobre las rutinas matutinas de Sofía, Robert la interrumpió bruscamente, insistiendo en que él era quien mejor conocía los horarios de la familia debido a su presencia constante en el hogar. La inconsistencia más notable surgió cuando Jennifer inquirió sobre los hábitos alimentarios de Sofía. Robert aseguró que la niña siempre desayunaba adecuadamente antes de partir hacia la escuela, pero esta afirmación contradecía directamente las observaciones documentadas de Jennifer sobre los signos evidentes de hambre que Sofía mostraba durante las primeras horas de clase. Jennifer decidió abordar sutilmente el tema del empleo nocturno de Robert. Cuando preguntó sobre la naturaleza específica de su trabajo, las respuestas fueron evasivas y generalizadas. Robert mencionó estar involucrado en proyectos de construcción que requerían horarios no convencionales, pero no pudo proporcionar detalles sobre empleadores específicos, ubicaciones de trabajo o la duración típica de sus turnos nocturnos. Durante la reunión, Jennifer observó que Amanda parecía estar enviando señales silenciosas a Robert, utilizando miradas y gestos sutiles que sugerían una comunicación coordinada previamente establecida. Esta dinámica indicaba que la pareja había discutido con anticipación qué información compartir y qué aspectos evitar durante la reunión escolar. La discusión sobre las actividades extracurriculares de Sofía reveló otra área problemática. Cuando Jennifer sugirió programas después de clases que podrían beneficiar el desarrollo social de la niña, tanto Robert como Amanda rechazaron inmediatamente estas opciones. Sus razones variaron desde restricciones financieras hasta preocupaciones de seguridad, pero ninguna de las explicaciones proporcionadas parecía justificar completamente su reticencia a permitir que Sofía participara en actividades supervisadas. Al finalizar la reunión formal, Jennifer aprovechó un momento en que Robert salió del aula para usar el baño para intentar una conversación breve y privada con Amanda. La reacción de la madre fue reveladora. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas, y por un momento pareció estar a punto de compartir información importante. Sin embargo, cuando Robert regresó inesperadamente, Amanda se recompuso rápidamente y reanudó su actitud reservada anterior. En los días siguientes a la reunión, Jennifer comenzó a consultar discretamente con otros miembros del personal escolar sobre sus observaciones de Sofía. La bibliotecaria, Michelle, reportó que había notado que la niña frecuentemente se quedaba dormida durante las sesiones de lectura silenciosa. El profesor de educación física, David, mencionó que Sofía a menudo solicitaba permiso para sentarse durante las actividades deportivas, alegando fatiga o malestar estomacal. Más preocupante aún fue la información proporcionada por la consejera escolar, Catherine. Durante una evaluación rutinaria de estudiantes de tercer grado, había observado que Sofía mostraba signos de estrés emocional significativo. La niña había dibujado imágenes que, aunque no explícitamente perturbadoras, sugerían una percepción distorsionada de las relaciones familiares y una comprensión limitada de los límites apropiados entre adultos y niños.
La investigación informal de Jennifer también reveló información sobre la historia residencial de la familia. Los registros escolares indicaban que Sophie había cambiado de escuela 3 veces en los últimos 2 años, siempre debido a mudanzas familiares que los padres explicaron como resultado de oportunidades laborales de Robert. Sin embargo, la frecuencia de estas relocalizaciones era inusual y sugería posibles complicaciones no divulgadas. Durante la 4ª semana de septiembre, Jennifer notó un deterioro adicional en el comportamiento de Sophia. La niña comenzó a llegar tarde a clase con mayor frecuencia, y su apariencia personal mostró signos adicionales de negligencia. Su ropa estaba visiblemente sucia en múltiples ocasiones, y había un olor persistente que sugería falta de higiene personal regular. El punto de inflexión llegó cuando Sophia experimentó lo que parecía ser un episodio de pánico durante una lección de ciencias. La clase estaba discutiendo diferentes tipos de familias de animales cuando Sophia comenzó a respirar aceleradamente y solicitó permiso para ir a la enfermería. Jennifer la acompañó personalmente y notó que la niña parecía estar experimentando una reacción emocional intensa a contenido que otros estudiantes encontraban completamente inofensivo. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre el incidente, Jennifer tomó la decisión de documentar formalmente sus preocupaciones y buscar orientación del director de la escuela. La acumulación de signos de alerta había superado su capacidad de manejar la situación de manera independiente, y su instinto profesional le indicaba que Sophia podría estar en una situación que requería intervención especializada. Lo que Jennifer no sabía era que su decisión de involucrar a la administración escolar desencadenaría una serie de eventos que revelarían una realidad mucho más compleja y perturbadora de lo que había imaginado inicialmente. El viernes que cambiaría el curso de toda la investigación comenzó como cualquier otro día en la Riverside Elementary School. Jennifer había programado una reunión con el director para discutir oficialmente sus preocupaciones sobre Sophia, pero el destino intervino de una manera que nadie habría podido anticipar. Durante la rutina de salida de ese viernes, mientras los estudiantes recogían sus pertenencias y se preparaban para el fin de semana, Sophia exhibió un comportamiento aún más errático que el habitual. La niña parecía especialmente agitada, revisando constantemente su pupitre y mirando hacia la puerta del aula con una ansiedad palpable que no había mostrado anteriormente. Cuando sonó la campana final, Sophia salió precipitadamente del aula, corriendo hacia la salida principal con una urgencia que contrastaba marcadamente con su comportamiento típicamente letárgico. En su prisa, dejó atrás su mochila escolar, un detalle que Jennifer notó inmediatamente pero que inicialmente interpretó como una simple distracción infantil. La mochila de Sophia era de color rosa desgastado, con varios parches y reparaciones caseras que indicaban uso prolongado. Jennifer la colocó en su escritorio con la intención de contactar a los padres para coordinar su devolución, pero decidió abrirla primero para verificar si contenía información de contacto actualizada o algún medicamento que la niña pudiera necesitar durante el fin de semana. Lo que Jennifer descubrió al abrir la mochila superó completamente sus expectativas más sombrías. Entre los libros de texto y materiales escolares habituales, encontró una colección de dibujos que inmediatamente capturaron su atención y provocaron una reacción de alarma genuina. Los dibujos, realizados con crayones y lápices de colores, mostraban escenas que eran claramente inapropiadas para una niña de 7 años. Las imágenes representaban figuras adultas y una figura infantil que presumiblemente era Sophia misma, en situaciones que sugerían actividades inadecuadas. Aunque los dibujos no eran explícitamente gráficos debido a las limitaciones artísticas propias de la edad, las composiciones y elementos incluidos indicaban una exposición a conceptos y situaciones que ningún niño debería conocer. Más perturbador aún fue el descubrimiento de varios pedazos de papel con frases escritas en la letra claramente infantil de Sophia. Las notas contenían mensajes fragmentados que incluían frases como "no le digas a nadie", "nuestro secreto especial", y "papá dice que es normal". Estas anotaciones estaban escritas en diferentes colores de tinta, sugiriendo que habían sido creadas en múltiples ocasiones durante un periodo prolongado. Jennifer también encontró una pequeña libreta espiral que parecía funcionar como una especie de diario rudimentario. Las entradas, escritas en el lenguaje simple característico de una niña de primer grado, describían rutinas domésticas que eran claramente anómalas. Sophie había documentado horarios en los que permanecía despierta hasta altas horas de la noche, encuentros con adultos desconocidos en su hogar, y referencias a actividades que la hacían sentir confundida y asustada. Una entrada particularmente alarmante, fechada apenas una semana antes, describía cómo Sophia se escondía en su armario cuando llegaban visitantes a la casa durante horarios nocturnos. La niña había escrito sobre escuchar voces desconocidas y ruidos que la mantenían despierta, y había expresado confusión sobre por qué sus padres le pedían que permaneciera en silencio y fuera de la vista durante estas ocasiones. La documentación encontrada en la mochila también incluía evidencia física que respaldaba las preocupaciones de Jennifer sobre la negligencia doméstica. Había varias envolturas de comida que sugerían que Sophia frecuentemente dependía de snacks procesados como fuente principal de nutrición,
y una nota arrugada que parecía ser una lista de tareas domésticas escritas en letra adulta que incluía responsabilidades claramente inapropiadas para una niña de su edad. Jennifer inmediatamente reconoció la gravedad de lo que había descubierto. Su experiencia educativa le había proporcionado entrenamiento básico en identificación de signos de abuso infantil, y los materiales encontrados en la mochila de Sofía correspondían directamente con los indicadores que había aprendido a reconocer durante seminarios de desarrollo profesional. Sin perder tiempo, Jennifer fotografió meticulosamente cada dibujo, nota y entrada del diario utilizando su teléfono celular, asegurándose de documentar completamente la evidencia antes de manipularla further. Comprendía que estos materiales podrían ser cruciales para cualquier investigación oficial que pudiera resultar de sus descubrimientos. Inmediatamente después de completar la documentación fotográfica, Jennifer contactó a la directora de la escuela, Michelle, quien se encontraba completando tareas administrativas en su oficina. La urgencia en la voz de Jennifer fue suficiente para que Michelle cancelara inmediatamente sus planes para el fin de semana y se dirigiera al aula para evaluar personalmente la situación. Michelle, una educadora veterana con más de 20 años de experiencia en administración escolar, había manejado casos similares anteriormente y reconoció inmediatamente las implicaciones de los materiales encontrados. Su reacción fue coordinar inmediatamente con el protocolo establecido por el distrito escolar para situaciones que involucraran sospecha de abuso infantil. La investigación preliminar que Michelle y Jennifer condujeron esa misma tarde reveló información adicional que intensificó sus preocupaciones. Los registros escolares mostraron un patrón de mudanzas frecuentes que coincidía con el año escolar en múltiples distritos, sugiriendo una posible estrategia para evitar el escrutinio institucional prolongado. Más significativo aún fue el descubrimiento de que la familia había proporcionado información de contacto de emergencia que resultó ser incorrecta o desactualizada. Los números telefónicos listados para parientes y contactos de respaldo no funcionaban, y las direcciones proporcionadas para familiares cercanos correspondían a propiedades que habían sido demolidas o que nunca habían existido. Durante su revisión de los archivos estudiantiles, Michelle también notó discrepancias en la documentación médica de Sofía. Los registros de vacunación presentaban irregularidades que sugerían posible falsificación, y no había evidencia de atención médica preventiva regular que típicamente sería documentada para una niña de su edad. La investigación administrativa también reveló que Robert y Amanda habían sido extremadamente resistentes a participar en actividades escolares normales. Habían declinado consistentemente invitaciones a eventos familiares, conferencias de padres adicionales, y oportunidades de voluntariado que habrían proporcionado al personal escolar mayor exposición a la dinámica familiar. Al finalizar esa tarde del viernes, tanto Jennifer como Michelle habían llegado a la conclusión inevitable de que la situación de Sofía requería intervención inmediata de servicios sociales especializados. La evidencia encontrada en la mochila, combinada con los patrones de comportamiento observados durante las semanas anteriores, pintaba un cuadro de una niña que estaba siendo expuesta a situaciones completamente inapropiadas para su edad y desarrollo. La decisión de contactar a las autoridades competentes se tomó con la comprensión de que estaban a punto de desencadenar una investigación que podría revelar una realidad aún más perturbadora de lo que los materiales encontrados sugerían inicialmente. Lo que ninguna de las dos educadoras anticipaba era la complejidad y profundidad de la situación que estaba a punto de ser expuesta. El lunes siguiente al descubrimiento de la mochila marcó el inicio de una investigación formal que revelaría la verdadera magnitud de la situación que enfrentaba Sofía. Catherine, una trabajadora social experimentada del Departamento de Servicios Humanos de Oregon, fue asignada al caso después de que la escuela presentara un reporte oficial de sospecha de negligencia infantil. Catherine había manejado cientos de casos similares durante sus 12 años de carrera, pero la documentación proporcionada por la escuela inmediatamente captó su atención por la claridad y consistencia de los indicadores de peligro. Los dibujos y escritos encontrados en la mochila de Sofía, combinados con las observaciones detalladas de Jennifer, presentaban un cuadro que requería investigación inmediata y exhaustiva. La primera acción de Catherine fue programar una visita no anunciada al domicilio familiar, una estrategia estándar diseñada para observar las condiciones reales del hogar sin permitir tiempo para preparativos o alteraciones deliberadas del ambiente. La dirección proporcionada en los registros escolares la llevó a un complejo habitacional de bajos ingresos en el sector este de Portland, conocido por albergar familias en situaciones económicas precarias. La vivienda asignada a la familia de Sofía era un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio que mostraba signos evidentes de mantenimiento deficiente. La pintura exterior se descascaraba visiblemente, varias ventanas tenían vidrios agrietados reparados con cinta adhesiva, y el área común del edificio presentaba acumulación de basura y grafiti que sugería supervisión de propiedad inadecuada. Cuando Catherine tocó la puerta del apartamento a las 10 de la mañana de un martes, fue recibida por Amanda, quien claramente no esperaba visitas oficiales. La madre de Sofía vestía ropa que parecía haber sido usada durante múltiples días, su cabello estaba descuidado, y su expresión mostraba una combinación de sorpresa y pánico que inmediatamente alertó a la trabajadora social.
El interior del apartamento confirmó muchas de las sospechas que Catherine había desarrollado basándose en la información proporcionada por la escuela. La sala principal estaba desordenada con ropa sucia, platos sin lavar, y basura acumulada que sugería falta de mantenimiento doméstico regular. El olor que permeaba el espacio era una mezcla desagradable de comida descompuesta, humo de cigarrillo, y otros olores que Catherine no pudo identificar completamente. Sophie estaba presente durante la visita, sentada en el suelo frente a un televisor que reproducía programación claramente inapropiada para su edad. La niña vestía la misma ropa que había usado en la escuela el viernes anterior, ahora visiblemente sucia y arrugada. Su cabello no había sido peinado, y había evidencia de que no había recibido atención de higiene personal durante el fin de semana. La habitación designada como dormitorio de Sofía reveló condiciones aún más preocupantes. La cama carecía de sábanas limpias, el colchón mostraba manchas que sugerían accidentes sin limpiar adecuadamente, y no había evidencia de juguetes, libros o materiales apropiados para el desarrollo de una niña de 7 años. En cambio, el espacio contenía cajas de pertenencias que parecían estar preparadas para mudanza, consistente con el patrón de relocalizaciones frecuentes identificado en los registros escolares. Durante la inspección del apartamento, Catherine descubrió evidencia adicional que corroboraba las preocupaciones sobre negligencia. El refrigerador contenía principalmente bebidas alcohólicas y comida altamente procesada con fechas de vencimiento pasadas. Los gabinetes de la cocina estaban prácticamente vacíos, con excepción de algunos snacks empaquetados que correspondían a las envolturas encontrados en la mochila de Sofía. Más alarmante fue el descubrimiento de que el apartamento carecía de servicios básicos funcionando adecuadamente. El agua caliente estaba desconectada debido a facturas impagas, varias bombillas estaban fundidas y no habían sido reemplazadas, y había evidencia de problemas de plomería que habían persistido durante semanas sin reparación. La entrevista que Catherine condujo con Amanda reveló inconsistencias significativas en las explicaciones sobre la rutina diaria de Sofía y las circunstancias que habían llevado a su situación actual. Amanda afirmó que Robert estaba temporalmente ausente debido a compromisos laborales fuera de la ciudad, pero no pudo proporcionar detalles específicos sobre su empleador, la duración de su ausencia, o los medios de contacto durante su ausencia. Cuando Catherine preguntó específicamente sobre los horarios de sueño y comida de Sofía, las respuestas de Amanda fueron vagas y contradictorias. Inicialmente afirmó que mantenía rutinas estrictas para su hija, pero cuando se le pidieron detalles específicos, no pudo proporcionar información consistente sobre horarios de comidas, actividades supervisadas o medidas tomadas para asegurar el bienestar de la niña. La investigación de Catherine también incluyó entrevistas discretas con vecinos del complejo habitacional. Estas conversaciones revelaron información que intensificó significativamente las preocupaciones sobre la situación doméstica de Sofía. Múltiples residentes reportaron actividad inusual en el apartamento de la familia durante horarios nocturnos, incluyendo visitas frecuentes de personas desconocidas y ruidos que sugerían actividades disruptivas. Un vecino del apartamento adyacente reportó haber escuchado llorar a una niña durante altas horas de la noche en múltiples ocasiones, pero había asumido que se trataba de pesadillas normales de la infancia. Otro residente mencionó haber observado a Sofía sola en el pasillo del edificio durante horarios en que debería haber estado durmiendo, aparentemente esperando el regreso de adultos que habían salido del apartamento. La investigación también reveló que la familia había acumulado múltiples quejas de vecinos relacionadas con ruido excesivo, especialmente durante horarios nocturnos cuando otros residentes intentaban dormir. La administración del complejo había documentado estas quejas, pero no había tomado acción significativa debido a la falta de evidencia concreta de violaciones específicas del contrato de arrendamiento. Catherine también descubrió registros que indicaban que servicios públicos habían sido desconectados y reconectados múltiples veces durante los últimos 6 meses debido a facturas impagas. Esta información sugería inestabilidad económica significativa que podría estar afectando la capacidad de la familia para proporcionar necesidades básicas para Sofía. Más preocupante fue la información obtenida a través de una verificación de antecedentes rutinaria que Catherine realizó como parte de su investigación estándar. Esta verificación reveló que Robert tenía un historial criminal previo que incluía arrestos relacionados con posesión de sustancias controladas y actividades asociadas con distribución de drogas ilegales, información que no había sido divulgada durante el proceso de inscripción escolar. Los registros también mostraron que Robert había estado bajo supervisión de libertad condicional que había terminado recientemente, y que había violado los términos de esa supervisión en múltiples ocasiones durante el periodo requerido. Estas violaciones incluían fallar en reportarse a citas obligatorias y mudarse sin notificar a las autoridades supervisoras sobre cambios de dirección. Al finalizar su investigación inicial, Catherine había documentado suficiente evidencia para justificar la remoción inmediata de Sofía del ambiente doméstico. La combinación de negligencia física evidente, condiciones de vivienda inadecuadas, historial criminal de los padres, y los materiales perturbadores encontrados en la mochila de la niña presentaban un cuadro de peligro inmediato que requería intervención protectiva urgente.
La decisión de Catherine de involucrar a las autoridades policiales locales para coordinar la remoción segura de Sofía marcaría el beginning de una fase aún más intensa de la investigación, una que revelaría conexiones y actividades que superarían completamente las expectativas iniciales de todos los profesionales involucrados en el caso. La coordinación entre Catherine y el Departamento de Policía de Portland se materializó con la asignación del detective Michael al caso de Sofía. Con más de 15 años de experiencia en crímenes que involucraban menores de edad, Michael había desarrollado un enfoque meticuloso para investigaciones que requerían sensibilidad especial y procedimientos estrictos para proteger a víctimas vulnerables. La primera acción de Michael fue establecer un protocolo de seguridad para la remoción de Sofía del ambiente doméstico. Esta operación se programó para un jueves por la mañana, momento en que Catherine había determinado que Robert estaría ausente del apartamento según el patrón de actividades que había observado durante sus visitas de seguimiento. Cuando el equipo llegó al complejo habitacional, compuesto por Catherine, Michael y un especialista en trauma infantil llamada Rachel, encontraron a Amanda en un estado de agitación que superaba lo que habían observado durante visitas anteriores. Su comportamiento errático y su incapacidad para proporcionar explicaciones coherentes sobre la ubicación de Robert intensificaron las sospechas sobre las actividades que podrían estar ocurriendo en el apartamento. Sofía fue removida del hogar sin incidentes, pero su reacción a la intervención oficial fue reveladora. La niña no mostró resistencia o angustia por separarse de Amanda, una respuesta típica que sugería que la dinámica familiar había estado comprometida durante un periodo prolongado. En cambio, Sofía parecía aliviada por la presencia de adultos que claramente estaban allí para protegerla. Durante el transporte a un centro de acogida temporal, Rachel condujo una evaluación preliminar que reveló información adicional sobre las condiciones que Sofía había estado experimentando. La niña describió rutinas domésticas que incluían periodos prolongados de aislamiento en su habitación, especialmente durante horarios nocturnos cuando llegaban visitantes desconocidos al apartamento. Las descripciones de Sofía sobre estas visitas nocturnas proporcionaron la primera indicación clara de que la situación familiar involucraba actividades significativamente más complejas que negligencia simple. La niña mencionó haber sido instruida repetidamente a permanecer silenciosa y fuera de la vista durante estas ocasiones, y describió escuchar conversaciones y actividades que la confundían y asustaban. Mientras Sofía era instalada en cuidado protectivo, Michael inició una investigación paralela centrada en las actividades de Robert y Amanda. La verificación de antecedentes más exhaustiva que condujo reveló conexiones que transformaron completamente la naturaleza de la investigación. Los registros indicaron que Robert había estado asociado con individuos conocidos por estar involucrados en redes de distribución de sustancias controladas en el área de Portland. Estas asociaciones habían sido documentadas por agencias de aplicación de la ley durante investigaciones previas, pero Robert había evitado cargos criminales significativos manteniéndose en la periferia de estas operaciones. Más alarmante fue el descubrimiento de que el apartamento donde vivía la familia había sido identificado previamente como ubicación de interés en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas. Equipos de vigilancia habían documentado actividad sospechosa en el complejo habitacional durante los últimos 8 meses, pero no habían establecido evidencia suficiente para justificar registros o arrestos. La investigación de Michael también reveló que Amanda tenía su propio historial de problemas legales relacionados con posesión de sustancias controladas. Sus arrestos previos habían resultado en periodos de libertad condicional y programas de rehabilitación obligatorios, ninguno de los cuales había sido completado exitosamente según los registros disponibles. El análisis de registros financieros disponibles a través de órdenes judiciales mostró patrones de transacciones que eran inconsistentes con los ingresos declarados de la familia. Depósitos irregulares en efectivo y transferencias de fondos sugerían fuentes de ingresos no reportadas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas. Durante la segunda semana de octubre, Michael obtuvo autorización para instalación de equipos de vigilancia en el área circundante al apartamento de la familia. Esta vigilancia fue diseñada para documentar actividades e identificar individuos que podrían estar involucrados en las operaciones sospechadas de estar ocurriendo en la ubicación. Los resultados de la vigilancia superaron las expectativas de los investigadores. Las cámaras documentaron un flujo constante de visitantes que llegaban al apartamento durante horarios nocturnos, permanecían por periodos breves, y partían de manera que sugería transacciones rápidas características de actividades de distribución de drogas. Más significativo fue la identificación de varios individuos que visitaban regularmente el apartamento y que ya eran conocidos por las autoridades debido a arrestos previos relacionados con delitos de drogas. Esta información estableció conexiones directas entre la residencia de Sofía y una red de actividades criminales que había estado bajo investigación por múltiples agencias durante más de un año. El análisis forense de materiales electrónicos confiscados del apartamento durante una búsqueda autorizada por la corte reveló evidencia adicional que confirmó la participación de Robert y Amanda en actividades ilícitas. Mensajes de texto y comunicaciones digitales documentaron transacciones, coordinación de entregas,
y discusiones sobre cantidades y precios consistentes con operaciones de distribución de sustancias controladas. La investigación también reveló que Sofía había estado siendo expuesta rutinariamente a estas actividades ilícitas. Los horarios documentados en su diario personal, encontrado en la mochila, correspondían directamente con los tiempos de mayor actividad criminal identificados a través de la vigilancia y análisis de comunicaciones. Durante evaluaciones médicas realizadas como parte del protocolo de protección infantil, se descubrió que Sofía mostraba signos físicos consistentes con exposición prolongada a estrés y ambientes inadecuados. Exámenes especializados revelaron evidencia de desnutrición crónica y retrasos en el desarrollo que sugerían negligencia sostenida durante un periodo prolongado. Las entrevistas adicionales con Sofía, conducidas por especialistas en trauma infantil, revelaron que la niña había desarrollado estrategias de supervivencia sofisticadas para navegar el ambiente caótico de su hogar. Había aprendido a reconocer señales que indicaban cuando las actividades ilícitas estaban a punto de comenzar y había desarrollado rutinas para esconderse y mantenerse segura durante estos periodos. El 18 de octubre, la investigación alcanzó un punto crítico cuando Robert fue arrestado durante una operación coordinada que involucró múltiples agencias de aplicación de la ley. El arresto ocurrió durante una transacción que había sido documentada a través de vigilancia electrónica y que involucró cantidades significativas de sustancias controladas. Amanda fue arrestada simultáneamente en el apartamento, donde los investigadores encontraron evidencia adicional de las operaciones de distribución, incluyendo sustancias empaquetadas para venta, balanzas de precisión, y efectivo en denominaciones pequeñas característico de transacciones de drogas. El análisis posterior de la evidencia confiscada reveló que las operaciones habían estado ocurriendo en presencia de Sofía durante un periodo de al menos 8 meses. La niña había estado viviendo en un ambiente donde actividades criminales significativas ocurrían regularmente, exponiéndola a peligros que iban mucho más allá de la negligencia básica que inicialmente había sido sospechada. Los cargos formales presentados contra Robert incluyeron distribución de sustancias controladas, poner en peligro el bienestar de un menor, y mantenimiento de una ubicación para actividades de drogas. Amanda enfrentó cargos similares, aunque con circunstancias agravantes reducidas debido a evidencia que sugería coerción por parte de Robert. La magnitud de la red criminal que había sido expuesta a través de la investigación iniciada por las observaciones de una profesora preocupada sorprendió incluso a investigadores experimentados. Lo que había comenzado como preocupaciones sobre el bienestar de un estudiante había revelado operaciones criminales que afectaban múltiples familias y ponían en riesgo a varios menores de edad en la comunidad. Los procedimientos legales que siguieron a los arrestos de Robert y Amanda se extendieron durante varios meses, un periodo durante el cual Sofía permaneció bajo la protección del sistema de cuidado infantil de Oregon. La complejidad del caso requirió coordinación entre múltiples jurisdicciones y agencias, ya que la investigación había revelado conexiones con actividades criminales que se extendían más allá de los límites de Portland. El proceso judicial comenzó formalmente en noviembre de 2023, cuando la oficina del fiscal del distrito presentó una acusación integral que incluía múltiples cargos contra ambos padres. La evidencia recopilada durante la investigación de 4 meses proporcionó una base sólida para los procedimientos, incluyendo documentación fotográfica, registros de vigilancia, comunicaciones interceptadas y testimonios de múltiples testigos. Robert, enfrentando los cargos más severos debido a su rol como organizador principal de las operaciones ilícitas, inicialmente intentó negociar un acuerdo declaratorio que habría reducido su sentencia a cambio de información sobre otros participantes en la red de distribución. Sin embargo, la cantidad de evidencia en su contra era tan exhaustiva que los fiscales determinaron que tenían un caso suficientemente sólido para proceder a juicio completo. Durante las audiencias preliminares, se reveló información adicional sobre la extensión de las actividades criminales que habían estado ocurriendo en presencia de Sofía. Los testimonios de investigadores describieron un patrón de comportamiento que había puesto a la niña en riesgo constante durante un periodo de más de un año, exponiéndola no solo a sustancias peligrosas sino también a individuos involucrados en actividades violentas. Amanda, por el contrario, cooperó significativamente con la investigación y proporcionó información detallada sobre las operaciones dirigidas por Robert. Su testimonio reveló que había sido coaccionada a participar en las actividades ilícitas bajo amenazas de violencia, y que había estado buscando oportunidades para escapar de la situación con Sofía pero había temido las represalias. El testimonio de Amanda también proporcionó contexto adicional sobre los dibujos y escritos encontrados en la mochila de Sofía. La niña había estado documentando inconscientemente las actividades que observaba en su hogar, creando un registro artístico de las experiencias traumáticas que había estado viviendo sin comprender completamente su significado. Durante el proceso judicial, especialistas en desarrollo infantil testificaron sobre el impacto psicológico que la exposición prolongada a actividades criminales había tenido en Sofía. Sus evaluaciones indicaron que la niña había desarrollado mecanismos de supervivencia que incluían hipervigilancia, retraimiento social y dificultades para confiar en figuras de autoridad adultas. El 8 de enero de 2024,
Después de deliberaciones que duraron 3 días, el jurado encontró a Robert culpable de todos los cargos presentados contra él. La evidencia presentada durante el juicio había demostrado convincentemente su rol central en operaciones de distribución de drogas que habían puesto en peligro no solo a su propia hija sino también a otros menores en la comunidad. La sentencia para Robert fue pronunciada una semana después, 15 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir un mínimo de 8 años. La severidad de la sentencia reflejó no solo la naturaleza de los crímenes relacionados con drogas, sino también las circunstancias agravantes relacionadas con la exposición de menores a actividades criminales. Amanda recibió una sentencia significativamente más leve debido a su cooperación con la investigación y evidencia de coerción. Fue sentenciada a 3 años de prisión, con la posibilidad de cumplir los últimos 18 meses en un programa de rehabilitación supervisado. Como parte de su sentencia, también fue requerida a completar programas intensivos de tratamiento para adicción y participar en clases de habilidades parentals. Mientras los procedimientos criminales se desarrollaban, un proceso paralelo en el Tribunal de Familia determinó el futuro de Sofía. La investigación de servicios sociales había identificado a Rachel, hermana de Amanda, como un familiar potencialmente apto para proporcionar cuidado a largo plazo para la niña. Rachel, quien vivía en el suburbio de Beaverton, había mantenido distancia de Amanda debido a preocupaciones sobre su estilo de vida, pero inmediatamente se ofreció a acoger a Sofía cuando se enteró de la situación. Las evaluaciones del hogar y verificaciones de antecedentes confirmaron que Rachel proporcionaría un ambiente estable y seguro para la recuperación de la niña. El proceso de transición de Sofía al cuidado de Rachel fue cuidadosamente coordinado por especialistas en trauma infantil para minimizar la disrupción adicional en la vida de la niña. Durante los primeros meses, Sofía recibió terapia intensiva para ayudarla a procesar las experiencias traumáticas que había vivido y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. La recuperación de Sofía progresó gradualmente pero de manera consistente. Su nueva escuela en Beaverton implementó un plan educativo individualizado que tomaba en cuenta sus necesidades especiales y proporcionaba apoyo adicional para ayudarla a alcanzar el nivel académico apropiado para su edad. Jennifer, la profesora que había iniciado la investigación al notar las señales de alarma, recibió reconocimiento formal del distrito escolar por su vigilancia y dedicación profesional. Su intervención había sido instrumental no solo en rescatar a Sofía de una situación peligrosa, sino también en exponer una red criminal que había estado afectando a múltiples familias en la comunidad. El caso también resultó en una evaluación exhaustiva de los protocolos de seguridad en Riverside Elementary School. La administración implementó programas de entrenamiento adicional para el personal sobre identificación de signos de abuso y negligencia, y estableció procedimientos mejorados para documentar y reportar preocupaciones sobre el bienestar estudiantil. En marzo de 2024, 6 meses después de haber sido removida de su hogar original, Sofía había mostrado mejoras significativas en su bienestar físico y emocional. Sus calificaciones escolares habían mejorado consistentemente, había comenzado a formar amistades con compañeros de clase, y mostraba signos de recuperación de la confianza y estabilidad emocional que había perdido durante sus experiencias traumáticas. Rachel reportó que Sofía había comenzado a participar en actividades extracurriculares, incluyendo clases de arte donde podía expresar sus experiencias de manera terapéutica y constructiva. Los dibujos que creaba ahora mostraban temas apropiados para su edad, familias felices, animales, y escenas de la naturaleza que contrastaban marcadamente con las imágenes perturbadoras encontradas en su mochila meses antes. El proceso de recuperación de Sofía continuaría requiriendo apoyo profesional durante años, pero los fundamentos para una vida estable y saludable habían sido establecidos. Su historia se había convertido en un testimonio del impacto que la vigilancia de un educador dedicado puede tener en la vida de un niño vulnerable. La investigación que había comenzado con las observaciones simples de una profesora preocupada había resultado en la protección de una niña inocente, el desmantelamiento de una operación criminal, y el procesamiento exitoso de individuos que habían puesto en peligro el bienestar de menores. Para Sofía, representaba el comienzo de una nueva vida donde podría experimentar la seguridad, estabilidad y cuidado que toda niña merece.